Lo que he logrado ha sido gracias al trabajo y a la práctica. Cualquier persona con un don natural, tolerable y capacidad también puede lograrlo. Reflexionó en una ocasión Johann Sebastian Bach, eminente músico y compositor alemán de la época barroca. Soy Daniel Domínguez, director nacional de las artes del Ministerio de Cultura de Panamá. Todos los concursos de la Dirección Nacional de las Artes se hicieron de manera digital en el año 2020, en una manera de salir adelante con los proyectos como consecuencia pues de la crisis sanitaria que ha invadido el país y el mundo. Entonces, de manera electrónica hicimos el Roberto Lewis de artes visuales, el Ricardo Miró de literatura, el Roque Cordero de composición musical, el Gustavo Batista Cedeño para poetas menores de 35 años y el Carlos Francisco Chanmarín de literatura infantil y juvenil. Este conversatorio por vía electrónica con Andrés Carrizo, ganador del premio Roque Cordero, forma parte de las iniciativas que lleva a cabo el Ministerio de Cultura en el marco del Bicentenario de la Independencia de Panamá de España. También cabe resaltar que este conversatorio forma parte de un ciclo de entrevistas que se le van a hacer a todos los ganadores de todas las categorías, de todos los años, de todas las ediciones del Roque Cordero. Entonces le comparto, antes de darle la palabra a Andrés, un par de datos. Nace en la ciudad de Panamá, en el seno de una familia artística, donde la música y la interpretación formaron parte de su vida desde que tiene memoria. Entonces, Andrés, bienvenido, gracias por la oportunidad y si nos puedes compartir un poco recuerdos de ese ambiente familiar que fue tan estimulante para ti como niño. Buenas tardes, licenciado. Gracias por la oportunidad, por la entrevista. Sí, justo así como dice, mi niñez estuvo cargada de las artes y la interpretación. Mis primeras memorias son de cuando vivíamos en Boston, en Massachusetts, porque mi papá, que era músico, había comenzado su carrera como economista y decidió, pues, a los 30 y pico de años, cambiar de carrera y fue admitido en Berkeley, en Boston. Así que nos mudamos para allá. Y mi mamá, por el otro lado, era curadora de arte. Ella era dueña de la galería Arte Consult, que cerró el año pasado, pero tuvo como 40 años de actividad. Eh, y para un niño crecer en ese ámbito, pues no te quedaba de otra de que las artes iban a invadir tus sensibilidades, porque cuando estaba mi papá ahí, en Boston, estaba también Danilo Pérez, que acababa de llegar, tenía 20 años y ellos eran muy amigos y tocaban todo el tiempo en la casa. Y por el otro lado, mi mamá se manejaba la carrera no solo de artistas como Guillermo Trujillo o Manuel Chonneto o Alfredo Sinclair, que son los grandes maestros de Panamá, sino maestros de la talla de Pérez Celis, que es un increíble artista argentino. Sus murales adornan la Bombonera, o Fernando de Cislo, un artista increíble peruano. Así que crecer con todo esto era súper enriquecedor y te abría las puertas de lo que en verdad era posible. Ya cuando regresamos a Panamá de Boston en el año 87, justo antes de que comenzó la crisis, unos años después mi papá y mi tío, Javier, decidieron crear una fundación y una productora para traer jazz de alta calidad a Panamá. Así que a los 7, 8 años yo conocí a Chick Corea, a John Patitucci, a gente de esa talla, a Lito Vitale, gran pianista argentino, a Daniel Piazzolla, el hijo de Astor Piazzolla. Eh, y eso, pues, ese tipo de exposición te abre muchas puertas mentales de lo que es posible. Cuando tú ves a alguien llegar a ese calibre y uno tiene talento, uno dice, pero si él pudo, yo también puedo. Es una cosa sumamente, es mucho más difícil si el arte no forma parte de tu vida, saber hasta qué altura la gente puede volar, ¿no? Una vez escuchado estos nombres tan esenciales de la música contemporánea a la cual tuviste acceso desde muy pequeño, si te preguntáramos cuáles son tus héroes musicales dentro de la música clásica, ¿qué nombres se te vienen a la mente? Esa es una pregunta interesante por la manera en que la encuadernó, porque primero habló de compositores contemporáneos o músicos contemporáneos y es difícil saber
¿Dónde ponemos ese límite? ¿Quién es contemporáneo y quién no? Para hacerla más fácil, Bach, el mencionado anteriormente, es mi héroe de toda la vida. Eh, un, un señor que en el siglo XVIII componía una cantata por semana, o sea, media hora de música por semana a mano, y música de la calidad de Bach. eh, es el titán de titanes. Todos los demás somos hormiguitas trepándonos sobre sus hombros y llegando más alto, pero una de mis citas favoritas es, le preguntaron a un científico de la NASA en los años 70, cuando estaban lanzando la misión Voyager, que iba a salir, todavía no ha salido, iba a salir del sistema solar buscando inteligencia más allá. Y Voyager tenía un disco duro con información donde habían puesto los grandes logros de la humanidad en todas las disciplinas, y le preguntaron en la música, ¿qué debemos poner? Y él dijo, yo creo que debemos poner la obra completa de Johann Sebastian Bach, pero quizás eso sería hacer alarde de lo que de lo que ha hecho la humanidad. Eh, y como pianista también todos crecimos tocando Bach, y como compositor viendo la estructura, la organización, y todo eso mezclado con una humanidad increíble. No hay más allá. Por otro lado, últimamente he estado con un vicio de Chopin. eh, para ser un compositor que se dedicó solo a un instrumento, llegó a unas alturas o a unas profundidades, no sé cómo lo querramos decir, de indagar lo que es el espíritu humano y la inteligencia humana que me asombran. Eh, Ahora, si vamos a hablar de la diferencia entre la música contemporánea y lo que se podría decir la música clásica, contemporáneos son los que estamos escribiendo hoy en día, los que estamos creando hoy en día, los que ya murieron o los que son recientes pero ya no están activos, ya no son contemporáneos. Así que si contamos a los músicos del siglo XX, Piazzolla y Ginastera como músicos latinoamericanos fueron una gran influencia. Y también Celso Garrido Leca, que es un compositor peruano fabuloso. Y ya dentro de como los clásicos del siglo XX, Bartók, el gran compositor húngaro, es mi cielo raso. Pero también están Stravinsky, Ligeti. Ligeti es increíble. Gente como Luciano Berio, el compositor italiano, y hay muchos, muchos más. Las artes y la música en específico son una laguna tan profunda que nunca se deja de escarbar. Al día de hoy sigo descubriendo músicos increíbles que no conocía. Mientras cursas tu licenciatura en el Williams College en Massachusetts, Estados Unidos, comienzas tus estudios en composición en el 2001 bajo la tutela de Iliana Pérez Velázquez y David Kenchley. ¿Qué remembranzas tienes de esos días? Puedo compartir dos específicas. Lo que en verdad me lanzó en la música fue mi primer semestre. Decidí tomar la clase de introductoria de teoría musical porque mi papá era músico y quería hablar con él sobre la música teniendo un poco más de información, ¿no? Sabiendo qué estaba diciendo un poco más. Y el último proyecto, el proyecto final de la clase, el profesor Keckley, David, que después fue mi profesor de composición, tomó como 20 o 30 piezas chicas para piano y las desplegó así en el piano y dijo, cada uno escoja una para hacer un arreglo de esa música para los instrumentos que tenemos en la clase. Y éramos 30 en la clase, así que había gente que tocaba flauta, violín, voz, percusión, había muchas opciones. Y yo agarré una pieza chica de Bela Bartók, que es el que mencioné hace poco, el compositor húngaro, y yo no lo conocía, pero lo agarré porque me parecía interesante. Pero bueno, siendo uno joven y la cantidad de trabajo que uno tiene en la universidad, fui dejando el arreglo hasta el día antes de que había que entregarlo. Yo sabía que tenía un bloque de tiempo desde mi última clase acababa a las 10 de la mañana. Así que a las 10 agarré la pieza, me fui con mi papel pautado a un salón de práctica y toqué la pieza en un estudio sobre los tritonos, un intervalo muy disonante, y me puse a escribir y
me fui como adentrando en la música y decidí escribir líneas extras que no estaban ahí, y lo escribí todo a mano y terminé. Y cuando subo la mirada eran como las 8 de la noche, y yo me había pasado 10 horas totalmente concentrado, sin ir al baño, sin almorzar, sin cenar, sin tener hambre, nada, estaba totalmente enfocado. Y cuando me di cuenta, ¡oh, qué hambre que tengo! Pero ya el enfoque ya me había picado el mosquito. Cuando salí de ahí caminando pensé, chuleta, si yo puedo hacer esto por 10 horas sin parpadear, esto no es trabajo, esto quizás sea una opción. Esa es una. La otra es con Ileana Pérez Velázquez, que es una gran compositora cubana, y ella acababa de llegar a Williams. Yo era su primer estudiante latinoamericano. Eh, y ahora que ya yo tengo más experiencia, eh, y, y más experiencia en el ámbito académico, ella me dio un gran don. Ella me dio el don del tiempo. La primera cosa que ella me dijo cuando yo me presenté es, tócame la puerta cuando tú quieras para hablar o lo que sea. Eh, yo creo que después se arrepintió, porque ya yo cuando ya yo sabía un poco más y estaba comenzando a componer, yo le tocaba la puerta 2 o 3 veces por semana y siempre la agarraba cuando estaba yéndose. Y yo sé ahora que se estaba yendo a componer, porque el tiempo es precioso. Y siempre que yo entraba, era, Iliana, oye, ¿te puedo mostrar esto? Y su respuesta siempre era, chuleta, Andrés, estoy yéndome, mira. Bueno, ponle en el piano, vamos a ver, ponle en el piano, siéntate, vamos. ¿Tú sabes qué? Esta armonía está interesante, pero esto que haces después no tiene sentido. Si tú lo inviertes así y ella ya se iba, eh, se adentraba en lo que yo le estaba mostrando y me di cuenta que me estaba prestando atención. No era que me veía, sí, sí, está bien, vete. Ella me prestó su concentración. Y eso para un estudiante joven, el que un profesional así te preste atención, te preste tiempo, es el único impulso que tú necesitas para seguir adelante. Y hablando de esa primera jornada maratónica de tantas horas y de picaduras de mosquitos creativos, ¿qué te inspira a ti hoy día a escribir? La, la palabra inspiración la hallo problemática, no porque la uso usted, sino como la usa el público en general. ¿En qué te inspiraste? La imagen que viene es esa imagen del artista que recibe una inspiración divina y se tira a escribir la música, así como lo que pensamos en Mozart, que era un genio y que todo se lo imaginaba aquí ya. Y como decía Bach en la cita inicial, eso no es así. La transpiración es inmensa, necesaria para cualquier pieza. Y aún las piezas en que uno siente que un relámpago divino le cayó, esa idea inicial siempre queda descartada rápidamente, pero te da el impulso para comenzar a adentrarte en el mundo sonido, en la arquitectura sónica que uno está tratando de construir. Ahora, eh, ¿qué me motiva a escribir? A menudo es eso, es arquitectura sónica, es ver qué puedo hacer con estos sonidos para crear algo comunicativo, algo que afecte a la gente. Ahora, por otro lado, a veces puede ser una obra eh, de literatura, un poema o algo así que eh, te impulsa a ponerle música. Muchas veces es la música de otros músicos, de otros compositores. Eh, eso hay, yo creo que la gente si se pone a escuchar mi música van a, eso se lo robaste a no sé quién, claro, porque muchas veces esa es la semilla y a veces uno la acepta. Un cuarteto de cuerdas que escribí hace mucho era basado en una melodía de Piazzolla, y le di crédito, se llama Fantasía sobre Soledad y Soledad es la pieza de Piazzolla. Eh, pero puede ser muchas cosas. Una pieza, la semilla de una pieza comenzó porque escuché a un violonchelista limpiando sus cuerdas con un trapo y estaba sencillamente... Y ese sonido me propició a usar esa técnica para escribir una pieza. Tras graduarte con diplomas en música e historia occidental, te mudas a Buenos Aires, donde estudias composición con el pianista y compositor Gerardo Gandini.
¿qué te lleva o qué te impulsa a decidir que tu formación académica tenía que continuar en la capital argentina? Eso fue, bueno, la vida. Eh, Cuando me gradué de Williams, Williams otorga un premio al mejor compositor de cada clase, y yo me la gané. Y bueno, no estaba seguro qué hacer, pero tenía este dinero que en verdad es posibilidad. Eh, y fue mi papá el que me dijo, mira, en Panamá no te quedes, porque en ese tiempo, hace 20 años, no había la actividad en Panamá que había hoy, no había el interés que había hoy. Y mis músicos favoritos en ese entonces y todavía son dos de mis favoritos, eran Piazzolla y Alberto Ginastera, que es el más grande compositor que ha dado Argentina. Y en ese tiempo, además, Argentina acababa de comenzar a levantar cabeza de la crisis económica, así que un dólar en Argentina compraba lo que compraba $3 por el cambio de moneda. Y él me dijo, ¿por qué no agarras ese dinero y te vas a Argentina a estudiar? Y cuando me plantó esa semilla, me pareció una aventura fabulosa. Eh, y hablé con mi maestro de piano, Jaime Ingram, que había sido embajador en Argentina, a preguntarle que quién conocía ahí, si me podía poner en contacto con alguien. Y yo llegué sin conocer a nadie y Jaime me escribió y me dijo, entra en contacto con el profesor Scarabino, que enseñaba en la Universidad Católica Argentina. Él era el director de la facultad. Y yo le escribí, le pedí una cita, me senté y le dije, soy compositor, acabo de llegar, estoy buscando a alguien con quien estudiar. Le mostré la música que tenía y le toqué las grabaciones y él me dijo, tienes que estudiar el único aquí es Gerardo Gandini. Eh, y eso fue tentando a ciegas por el, el laberinto, llegué justamente a donde debía llegar, porque Gerardo era un tipo increíble, inteligentísimo, primero que todo, y un músico excepcional. Había estudiado con Ginasteria y había sido pianista de Piazzolla. Era un pianista feroz y un compositor formadísimo. Y sus clases me hicieron el compositor que soy hoy, porque no eran clases uno en uno, eran clases en grupo. Y éramos como 4 o 5. Yo era el más joven, pero yo tenía 22 años y íbamos hasta los 40. Entonces cada uno mostraba lo que había estado trabajando y los otros comentaban, eran 20 minutos cada uno, qué sé yo. Y entonces, después de eso, Gerardo abría una partitura, una obra clásica del siglo XX, algo relativamente nuevo, y era un pianista tan increíble que él podía ver una partitura para orquesta y tocarla al piano casi en vivo, lo podía leer a primera vista. Y te iba caminando, te llevaba de la mano por la pieza y te decía, mira, estamos viendo una pieza de Schoenberg y todos sabemos que Schoenberg tenía una obsesión con la música serial y con no repetir notas. Ahora, vamos a ver cómo lo hacía. Pues piensa este acorde, 5 notas. ¡Pa! Esta. Ahora, ¿cuándo te viene después? Esta. Ok, aquí está el primer. Y ahora la segunda, coge eso y lo invierte así. Mira, lo voy a tocar. Y te lo tocaba. Aquí está este intervalo, este otro. Y te llevaba así de la mano a través de una pieza que podía durar 20 minutos y te ilustraba toda la lógica de un compositor que había sido un crack, que había sido un grande y te mostraba por qué, cómo había demostrado su maestría. Y eso te ponía una meta a qué llegar. Y si no hubiera sido por él, mi educación musical hubiera sido mucho más pobre. Continuando su formación, pues Andrés regresa a Estados Unidos y en el 2014 se le otorga el doctorado en composición de la Universidad de Chicago. En términos de premios, por ejemplo, ha obtenido el de la competencia SIG ASCAP en Estados Unidos en el primer lugar, la competencia Soundscape en Italia, el primer premio, y la competencia de la Minnesota Orchestra, una mención honorífica en el 2012. Háblanos un poco sobre estas obras que recibieron distinciones. La que ganó el premio SCI ASCAP era el cuarteto de cuerdas que mencioné antes, basado sobre música de Piazzolla, que sigue siendo, me parece, una de las piezas cumbres que he escrito. El premio Soundscape, eso era un festival fabuloso. Éramos como 40
habíamos 10 o 12 compositores y el resto instrumentalistas, y uno trabajaba cada minuto del día con los músicos y entonces a la noche era socializando. Eh, pero de los 12, el profesorado del festival decidió otorgarme a mí el premio. Y eso en verdad era un premio por promesa, porque el premio era que uno escribía una obra para ser interpretada por el profesorado del festival al año siguiente. Así que me trajeron de vuelta al año siguiente para el estreno de la obra. Em, y el premio de la Minnesota fue una obra para orquesta que escribí para eh, la orquesta de Interlochen, que es una escuela en Michigan. eh, es, es una secundaria de las artes, pero en verdad es como aquí les dicen escuelas imán, donde atraen a los mejores de sus edades. Y trabajar esa pieza fue increíble porque es una pieza difícil y era una orquesta de 80 músicos, todos con 17 años o menos. eh, y la orquesta sonaba como una orquesta europea de primera clase. Eh, pero con los premios es difícil porque son parte de la carrera del músico clásico, pero hay una cita de Bartók que me gusta mucho que decía, las competencias son para los caballos, no para los artistas. Y algo de eso hay. Si uno se enfoca demasiado en los premios, uno pierde la vista de lo que realmente está tratando de hacer con el arte, que es expresarse y comunicarse, ¿no? Eh, son lindos cuando suceden, un reconocimiento a la labor, pero no puede ser el enfoque de una carrera. Andrés también es el fundador y director artístico de un proyecto denominado Music Arte Panamá. También es fundador, arreglista y director de la Orquesta Méndez Carrizo, un ecléctico ensemble dedicado a la interpretación de arreglos musicales que fusionan la música clásica con el jazz, el rock y la salsa. ¿Puedes conversarnos un poco sobre cómo se fusiona la música clásica con géneros tan presentes como el jazz, el rock y la salsa? Se fusionan muy naturalmente. Es más, siempre se han fusionado. Eh, la obra cumbre de Stravinsky, por ejemplo, La consagración de la primavera, eso se ha analizado a diestra y siniestra, porque Stravinsky decía que eso lo había escrito todo él. Eh, y cuando los teóricos se pusieron a ver la pieza, y los músicos dijeron, no, esta melodía es rusa, esta también, esta melodía es de tal pueblo en Rusia. Había sido un montón de música folclórica de la cual él se apropió. Y claro, había mucha política. Él no lo quería aceptar porque ya para esa época Rusia se había vuelto comunista y había mucha tensión política y él no quería adentrarse en ese laberinto. Pero su obra máxima surge de la música folclórica. La música, por decir la popular y la clásica, siempre se han cruzado hasta el día de hoy. Los Beatles, por ejemplo, eran grandes admiradores de Stockhausen, que era un compositor alemán increíble. Y los Beatles mismos hicieron mucho música clásica o musique concrète, que era eh, una forma de crear música electrónica que había surgido en Francia. La Revolution Number 9 de los Beatles es total musique concrète. Igual grupos como Radiohead hoy usan unos arreglos de cuerdas increíbles que son esencialmente clásicos. Eh, lo que es interesante es cuando se combinan dos disciplinas musicales, es ver cómo los estilos, perdón, se entrelazan entre sí. Por ejemplo, la manera de tocar de un guitarrista de jazz es muy diferente a la manera de tocar de un guitarrista clásico. Ahí es donde se tiene que negociar un poco qué tipo de música le das a qué tipo de músico, ¿no? Esa es la dificultad o el reto cuando uno está tratando de hacer arreglos que combinen estilos. Eh, pero el proyecto de la Orquesta Méndez Carrizo fue una de las cosas más lindas que yo he hecho, no solo porque el resultado sonoro me complace mucho, sino porque la interacción con músicos de otra disciplina fue fabulosa. Nos logramos
comunicar y ver la música de la misma manera, en una manera muy linda que creo que nos sorprendió a todos. O sea, a mí una de las cosas que más me impresionó es que yo llegué a donde los músicos de Carlos Méndez, mi colaborador, con todo escrito, y ellos no sabían leer música, salvo el baterista. Entonces ese fue el primer policía muerto, el primer obstáculo que hubo que cruzar. Y lo que pasó fue me senté y le dije, ok, aquí quiero que hagas esto y esto, esto. Ah, ¿tú quieres esto? Tu. Eso mismo. Y ya, se lo dije una vez y se lo tenían memorizado. Y cada vez que surgía eso, yo nada más decía, "Pu", y lo tocaban perfecto. Y eso, un músico clásico no es así, tiene que estar sujetos a la partitura, viendo, no tenemos esa, como no trabajamos tanto la memoria, es un músculo mental que no está tan desarrollado, me parece. Y en esa misma línea, si te preguntase si tienes grupos de rock o grupos de salsa que te son muy cercanos, ¿cuáles serían? Uf, todos. O sea, crecí con un papá que era rockero y jazzero. Mi primera exposición fueron los Beatles. Y los Beatles sigue siendo para mí el número uno. Y quizás el número uno A o paralelo a los Beatles es Radiohead, que lo mencioné antes también, eh, en cuanto al rock. Y hay un montón más, Pink Floyd, Led Zeppelin, Queen, qué sé yo, una infinidad. En cuanto a jazz, Danilo Pérez siempre ha sido una luminaria, más por ser mi compatriota, pero gente como John Coltrane o Miles Davis, gente de esa categoría, eh, en la salsa y bueno, también es mi compatriota Rubén, pero no es porque sea mi compatriota, sino porque la música de Rubén Blades, desde Metiendo Mano hasta el presente, tiene una calidad increíble, y una calidad no solo eh, la música en sí, sino la interpretación y la calidad de la lírica es fabulosa. Y en cuanto a lírica, también en tiempos más recientes, Jorge Drexler es un músico con una sensibilidad increíble. Andrés ejerció como agregado cultural en la Embajada de Panamá en Israel hasta el 2016 y hoy reside en Cambridge, Massachusetts. Eh, Compárteme un día cotidiano en Cambridge. Bueno, curiosamente, yo soy nómada, y ya no vivo en Cambridge. Nos mudamos a Colorado Springs hace 6 meses, aunque yo creo que ya esta es la última. Eh, pero el día a día ha variado tanto en los últimos 9 meses que ya no estoy seguro qué responder. Hoy en día, mi día a día es, mi esposa está trabajando, nos mudamos porque ella la contrataron como profesora en Colorado College. Así que ahora tenemos 2 niños, una hija y un hijo, y yo soy el que los cuida primordialmente, aunque cuando ellos están en la escuela o en la casa de un amigo o temprano por la mañana, eh, lo que hago es componer y tocar, porque como compositor sigo activo y tengo convicciones que satisfacer, piezas que escribir, eh, pero siempre el dilema es el tiempo y el enfoque que toma eso, ¿no? Cuando uno tiene hijos chicos no se le puede decir, dame 2 horas para terminar de escribir esta idea. La atención que requieren es ya. Así que uno tiene que ajustarse y que cambiar su proceso de creación y su mentalidad. Eh, pero esa es parte de la vida. Y si la música y la vida no estuvieran entrelazadas, entonces la música sería insignificante. Así que yo lo veo como una cosa enriquecedora. Y en verdad, en cuanto a mi productividad, así ha sido. Hay una pieza para un trío de percusión que escribí para Carlos Camacho y su ensamble, que lo que me motivó a hacerlo eran los juegos que yo jugaba con mi hija cuando tenía menos de un año y estaba descubriendo cómo hablar. Y yo me ponía a hacer así, y ella me imitaba. Y claro, siendo músico era fácil de que eso se volviera algo rítmico, ¿no?
y de ahí surgió una pieza para percusión que si no hubiera sido por ese juego con mi hija, jamás se me hubiera ocurrido meterme por ese mundo. En el 2019, Andrés obtiene en Panamá el primer premio del concurso Roque Cordero de composición musical en la categoría Conjunto de Cámara por la obra Transformation 2. Háblanos, porfa, Andrés, de esta pieza de cámara. Bueno, lo curioso de esa pieza es que es una obra para solista, para soprano solo, pero el jurado determinó que el requisito técnico que le impongo a la soprano es de tan alto nivel que valía la pena considerarla una obra de cámara, porque es un estudio no solo sobre la apertura vocal o la técnica vocal, sino que además la cantante se le pide que use instrumentos de percusión, que use pandereta por un lado y que use una cuchara por el otro, golpeándola sobre su mano. Y el jurado dijo, una sola persona no puede hacer toda esa cosa. Y se la he mostrado a percusionistas que me han dicho lo mismo, como, oye, pedirle eso a una persona que además está cantando, eso ya, eso ya es un poco sádico. Eh, pero es una pieza que la verdad que me ha complacido mucho. También en ese mismo 2019, Andrés obtiene el primer premio de Roque Cordero, pero en la categoría Orquesta Sinfónica, con la pieza Chiriquí Viejo. Coméntanos un poco cómo nació esta pieza Chiriquí Viejo. Esa pieza, dentro de lo que he producido es única porque tiene un complemento programático innegable. Mi esposa y yo hace ya varios años estábamos visitando Boquete, Chiriquí, y nos fuimos en una gira por canoa, por el Chiriquí Viejo, por los rápidos. Y nos había dicho el guía que el río lo estaban a punto de damnificar para crear una hidroeléctrica. Y nos estaba diciendo eso a la vez que estábamos en un lugar de una naturaleza privilegiada. Uno se sentía como en el Señor de los Anillos, algo así, bajando por este río totalmente límpido, puro, y fue un viaje increíble. em, y salí de ese viaje con esta impresión, por un lado, de la belleza que estaba viendo y por otro lado, sabiendo que era sumamente frágil y que efectivamente dentro de poco eso iba básicamente a desaparecer. Eh, y quería escribir algo sobre la naturaleza efímera de las cosas, no solo de las cosas humanas, sino del efecto que tiene la humanidad sobre el mundo natural, creando esta sensación de peligro, de fragilidad. ¿Qué destacarías, Andrés, de la importante y amplia carrera musical de Roque Cordero? Bueno, el trabajo, como dijo nuestro querido Juan Sebastián Bach. Eh, yo conocí a Roque ya al final de su vida. Yo hice mi maestría en Ohio y él estaba viviendo en Dayton, Ohio. Eh, y estar en su presencia era una cosa impactante. Él te miraba con una inteligencia sumamente viva. Era algo así como, hay una cita de Theodore Roosevelt hablando de Bunau Varila, el que firmó el contrato, y decía, tiene los ojos de alguien que se va a batir a duelo. Y era algo así con Roque. Roque te miraba como una intensidad en su mirada que reflejaba lo que había sido su vida y lo que había sido su obra. Él se adentró en un mundo musical viniendo de Panamá y de sus con su propio coraje, de sus forros, encontró partituras y las estudió hasta más no poder. Y dado sus comienzos y en la época, llegó lejísimo y tenía un talento fabuloso. Me parece que a un músico de esa categoría se le debe dar más reconocimiento del que se le da en América Latina y se le ha dado. Pero una cosa es venir de un país chico como Panamá que no tiene el músculo de un país como Argentina o Brasil o México. Y me parece que en parte eso
Eso ha hecho que la carrera de Roque no sea tan reconocida como la carrera de Ginastera o de Villalobos o de Chávez en México, pero él es un compositor a la altura de ellos y de cualquiera otro del siglo XX. Ha sido un placer conversar con Andrés, este ganador del premio Roque Cordero, en este ciclo de entrevistas en torno a los concursos que organiza el Ministerio de Cultura a través de la Dirección Nacional de las Artes. Y quisiera pues que el propio Andrés tuviese la ocasión de despedirse de los que nos están escuchando y viendo. Quería darles las gracias tanto al Ministerio de Cultura eh, como al licenciado Daniel Domínguez por la entrevista y exhortarlos a todos los músicos panameños a que le presten atención a los concursos que organiza el Ministerio y a todas las actividades que este organiza también. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Andrés, y pues recordarle a todo el público que este ciclo es la ocasión ideal para que puedan conocer a sus poetas, a sus dramaturgos, a sus fotógrafos, a sus pintores, a sus músicos, a todos aquellos artistas que año tras año participan de nuestros certámenes. Entonces, un saludo y un hasta luego.